Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Hay muchas preguntas en que ciencia, teología y filosofía parecen unidas y que son necesarias las tres maneras de hablar para tratar de temas muy complejos. Y probablemente el tema que más recientemente se ha discutido es el origen del universo, porque durante mucho tiempo la gente ha pensado como cosa obvia que el universo ha existido siempre, pero la ciencia es precisamente la que nos lleva a decir que no puede ser. No puede haber existido siempre, y la pregunta más obvia que puede hacer un niño a su papá es: papá, ¿por qué brilla el sol? Y los antiguos contestaban: porque está hecho de una cosa brillante. Eso no es decir nada, es decir que brillan porque brillan. Entonces, ¿qué dice un científico? Que el sol brilla porque produce energía. ¿Y de dónde viene esa energía? ¿Cómo la produce? Tiene que ser de algún combustible, pero el sol tiene una cantidad limitada de combustible. Por lo tanto, tiene que terminar gastándolo y apagándose. Y esto que digo del sol hay que decirlo de todas las estrellas. Por lo tanto, que hoy vemos estrellas brillando quiere decir que no son eternas. Y como todo el universo ha tenido que gastar combustible. Si el universo hubiese existido siempre, ya no brillarían estrellas, de modo que la ciencia se ve obligada por su propio raciocinio a decir que el universo no puede ser eterno. Y si no es eterno, entonces ¿qué edad tiene? ¿Y cómo comenzó? ¿Y cómo llegó a ser lo que es? Y todo esto es lo que la ciencia del siglo XX ha logrado responder de una manera científica, que es el estudio de lo que hace la materia. El estudio de lo que hace la materia, que se puede comprobar con un experimento. Entonces, la ciencia ha llegado a decir: el universo hoy está en expansión. Es un dato que se conoce desde 1920 aproximadamente, pero que se formuló ya claramente en 1929. Si el universo está en expansión, eso quiere decir que antes era más pequeño, y dando marcha atrás tiene que llegar un momento en el que el universo ocupaba, tal vez, menos espacio que una manzana, que un átomo. ¿Y cómo era antes el universo? Los cálculos de la física me dicen que tenía que ser enormemente caliente, enormemente denso, y que hubo una especie de gran explosión, y que todavía el universo se expande como resultado de aquella explosión. Y uno puede preguntar, y lo pregunta mucha gente instintivamente: ¿y antes qué hubo? Y la respuesta científica es: no hubo antes. Porque si no hay materia, tampoco hay tiempo. ¿Y dónde ocurrió la expansión? En ninguna parte y en todas partes. ¿Y no había antes un espacio? Como no había tiempo, tampoco había espacio. Entonces, el único espacio que había era ese bloque de materia ultracaliente y ultracondensada. Esto es la teoría que se propuso primero por un sacerdote belga, utilizando las ecuaciones de Einstein. El sacerdote Lemaitre, resolviendo las ecuaciones de Einstein, llegó a la conclusión de que el universo tenía que haber comenzado con una enorme explosión. En 1948, y ya se pudo calcular cómo comprobar si esa explosión había ocurrido según la teoría. Y uno puede decir: ¿cómo sé yo que hubo una hoguera si voy por el campo? Lo sabré muy bien si encuentro a lo mejor unas cenizas todavía calientes. Entonces se hace la misma pregunta: ¿podemos encontrar cenizas de esa gran hoguera primitiva? Y en 1948 se calculó cómo debería encontrarse hoy esa prueba de la radiación de aquella hoguera, y qué cenizas deberían existir como resultado de esa enorme explosión inicial. Y se han encontrado las cenizas: helio, deuterio, hidrógeno, exactamente como se había calculado. Se ha encontrado la radiación que llena todavía el universo exactamente como se había calculado. De modo que ya no es una cuestión de una opinión, una teoría que la mente piensa. Bueno, una teoría, otro vendrá después y será distinto. No. Ya no hay vuelta de hoja. El universo comenzó con una gran explosión, altísima temperatura y densidad. Y hoy podemos decir que esto ocurrió hace 13.700 millones de años, con un margen de error de menos del 10%. De modo que tenemos pruebas científicas de un origen del universo, y hablar de un antes no es científico, y hablar de otros universos no es científico.
porque no se puede nunca comprobar. Y una vez que tenemos esta parte científica, ¿qué nos dice la filosofía? Que todo aquello que comienza a existir tiene que recibir la existencia de otro, porque lo que no existe no puede darse en la existencia a sí mismo. Entonces la filosofía nos habla de que es necesario un creador no material y por tanto que no está tampoco sujeto a las leyes de la física ni del tiempo. Que puede con potencia infinita hacer que donde no hay nada haya algo. Y esto es exactamente lo que luego nos refrenda la teología. El universo existe porque un creador omnipotente, sapientísimo y generosísimo, porque un creador infinitamente sabio y poderoso, no necesita de nada, ni puede nadie añadirle nada. Crea el universo por una razón que tiene que ser, finalmente, generosidad y amor. Y por eso la teología nos dice que el universo está creado para que si está el hombre, porque a Dios, al Creador, no le entretiene ver cómo se queman estrellas, ni le entretiene ver cómo corretean unas lagartijas por el suelo. Él solamente puede encontrar una razón suficiente de crear en personas que son capaces de conocerle, de agradecerle la existencia y de compartir su felicidad. Y así tenemos los 3 puntos de vista. El científico me da los datos, el filósofo los elabora para llevar a este creador omnipotente y eterno. La teología me dice que este creador es además amor, que crea todo para el hombre, para que podamos existir, relacionarnos con él y finalmente participar de su felicidad. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Un universo que comenzó como una gran hoguera hace casi 14.000 millones de años. Uno puede preguntarse, entonces, ¿cómo ha llegado a ser lo que es ahora? Porque una hoguera parece que uno solo encontraría luego como resultado cenizas y tal vez un poco de calor. Para eso, la ciencia describe a la materia por lo que hace. Yo no sé lo que es una cosa, sino viendo qué hace. Y esto es lo que hace la ciencia, y nos dice que la materia tiene 4 maneras de actividad nada más. Y eso son las 4 fuerzas que afectan a la física. La primera es la fuerza gravitatoria. Es una fuerza que lleva a que las masas se atraigan, y por lo tanto, si solo hubiese la fuerza gravitatoria, todo termina contrayéndose en un globo. La fuerza electromagnética puede producir atracciones o repulsiones, y es mucho más intensa que la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria yo no la siento que me atrae un edificio, siento que me atrae la Tierra, porque es una masa enorme, pero no noto la atracción si no es en cuerpos de enorme tamaño, de tipo astronómico. En cambio, la fuerza electromagnética es aproximadamente 10.000 trillones de veces más potente que la fuerza gravitatoria, que es la que hace que la materia parezca dura e impenetrable, que mis manos chocan y chocan entre sí y no pueden compenetrarse. Que yo estoy sobre el suelo y no me hundo en el suelo, porque hay unas atracciones que mantienen a las manos y a las rocas en su estado, y otras repulsiones que impiden que 2 cosas se compenetren. La fuerza electromagnética es la que da lugar a la química, a todas las reacciones que pueden ser necesarias luego para la vida. Y la fuerza electromagnética también, con fuerzas nucleares, una fuerte y otra débil, producen los átomos. Los átomos son grupos de partículas que se unen por fuerzas electromagnéticas o por fuerzas nucleares. Y se puede comenzar con el átomo más sencillo, que solo tiene una partícula en el núcleo, que es el hidrógeno, o puede haber un átomo que tiene 2 partículas con carga eléctrica
y es el helio, o puede tener 6 y es el carbono, puede tener 8, es el oxígeno, etc. Y todas estas 4 fuerzas, dejadas a sí mismas, llevan a la formación de estructuras. Después de la gran explosión, la fuerza gravitatoria fue frenando la expansión y en unos lugares produjo contracciones. Cuando se forma una masa suficientemente grande, que la fuerza de la gravedad comprime, la masa de gas, que es casi todo hidrógeno y helio al principio, tenemos entonces el comienzo de una estrella. Una estrella es un globo de gas que por su propia gravitación se contrae y se calienta al contraerse hasta que alcanza una temperatura de millones de grados en el centro. Y con millones de grados de temperatura hay reacciones nucleares y una estrella. El Sol, por ejemplo, es un reactor nuclear que a una temperatura de unos 15 millones de grados está transformando hidrógeno en helio gracias al fuego de estas 4 fuerzas. En ese proceso se produce la luz y el calor que recibimos del Sol. Y lo mismo ocurre con las demás estrellas, de modo que hubo una primera época de formación de estrellas, muchas de ellas muchísimo mayores que el Sol y muchísimo más brillantes, hasta más de 1 millón de veces más brillantes. Esas estrellas gastaron su combustible muy rápidamente, y hubo otra generación en que ya había una mezcla de los elementos que se sintetizan en la primera generación. Muchos miles y millones de estrellas pueden luego, por fuerza gravitatoria, aglomerarse para formar una galaxia, y galaxias pequeñas pueden unirse para formar galaxias enormes, y todo esto mientras el universo se expande, y así tenemos un universo hoy en el que hay aproximadamente al alcance de nuestros telescopios 100.000 millones de galaxias, y una galaxia es una ciudad, podríamos decir una ciudad cósmica, con unos 100.000 millones de estrellas como el Sol, de modo que el universo parece ahora estructurado en enormes grupos de miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Al formarse una estrella, de lo que sobra alrededor, se pueden formar los planetas, y así podemos decir que se han formado, que hace 5.000 millones de años se formó el sistema solar, en el que el Sol se llevó la gran parte de la masa que se estaban contrayendo y una milésima parte se quedó en forma de planetas, y así tenemos la idea de que hace 4.500 millones de años se formó la Tierra y también todo el sistema solar. Una vez que tenemos estos planetas, todavía podemos encontrar otros planetas que están formados en su gran mayoría por roca. La roca, como la Tierra, por ejemplo la Tierra. Las rocas son compuesto metálico casi todas. Y también existen otros planetas como Júpiter que están formados por gas en su gran mayoría, gases como el hidrógeno y el helio. Saber que esos planetas son de gas es importante porque la humanidad no podría existir en un planeta que fuese casi todo de gas. De modo que la estructura del universo usa las fuerzas de la materia para dar lugar a su jerarquía de estructuras gigantescas como las galaxias, los planetas, las estrellas, los sistemas planetarios y un planeta habitable en el sistema solar que es la Tierra. Esta es el resultado de todo ese proceso larguísimo y que ha durado miles de millones de años gracias a las 4 fuerzas de la materia. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Una vez que la Tierra existe y decimos que es el único planeta habitable en el sistema solar, ¿en qué nos basamos para decir eso? Para hablar de la vida, primero tenemos que tener una idea
clara de lo que significa la palabra. Si yo miro en un microscopio una cosita negra, diré, ¿estará vivo o no? Y si miro durante horas y horas y horas y horas y no se mueve, diré, pues no, no está vivo. Porque la vida implica actividad. Y como todo ser material que tiene una actividad, necesariamente gasta energía. Pero, ¿de dónde ha de extraerla? Pues solo va a extraerla del entorno. Por lo tanto, pues ya podemos decir que una estructura viviente es una estructura la cual es capaz de actividad, capaz de extraer energía del entorno para su propio desarrollo y, finalmente, para reproducirse. Un físico le diría al que pregunte ¿qué tipos de materia hay? Que primero hay 92 elementos en el sistema periódico y que no hay más ni puede haber más. Empezamos por un elemento el cual solo tiene una partícula en su núcleo, el cual es el hidrógeno. Y terminamos con el uranio, el cual tiene 92 partículas de carga positiva en su núcleo. Pero un total de 235 partículas en su núcleo. También sabemos las propiedades de estos elementos. Por ejemplo, el helio no puede reaccionar con nada, por lo tanto, no sirve para la vida. También sabemos que hay otros elementos como el oro y el platino. Y estos prácticamente no reaccionan con nada, por lo tanto no van a servir mucho para la vida. Todos estos elementos se encuentran en tres estados: líquido, sólido o gas. Para un físico, un sólido es un cristal de cuarzo, por ejemplo, un cristal de pirita. Pero el cristal no tiene flexibilidad. Al doblar, pues no puede reaccionar con el entorno sin destruirse. Y vean ustedes lo que ocurre cuando tiene uno un cristal de sal. Si reacciona con el entorno y el entorno es húmedo, se deshace. Y no puede hacer otra cosa. Por lo tanto, la vida no puede basarse en el estado sólido, no puede haber un cristal viviente. Un gas para un físico, el gas perfecto es el que no tiene ninguna estructura. Entonces no puede ser viviente tampoco. ¿Cómo va a ser una estructura viviente si no puede tener una estructura él mismo? ¿Podría tal vez imaginarse la vida de ciencia ficción que es pura energía, que llegan unos extraterrestres que no necesitan una nave especial porque son pura energía? Todo eso es palabrería de ciencia ficción, porque la energía no forma estructuras estables, tampoco se disipan por el espacio. Entonces el físico le diría a uno, solo puede darse una estructura viviente basada en el estado líquido, y una célula es como una gotita líquida con una interacción con el entorno y puede extraer materia del entorno y puede desechar otras. Bien, ya tenemos una primera base. Hace falta un líquido, y a poder ser un líquido abundante en el universo, porque si fuese platino líquido, pues no habría una posibilidad de encontrar ningún entorno habitable. Pero luego llega la pregunta más seria: ¿cómo se explica la vida? ¿Cómo se explica la actividad de que la vida se multiplica, se produce? Ustedes piensen en la maravilla que estamos acostumbrados a aceptar sin darle importancia, pero que es increíble cuando se explica. ¿Qué es un huevo de gallina? Unos 70, 80 gramos
de una gelatina la cual no tiene estructura alguna, pero si se pone a la temperatura adecuada, un cuenquito color y un cuenquito color café aparece en la yema del huevo, empieza a tener una actividad increíble, impresionante, y en unos días, unos tubitos que se forman, los cuales son el comienzo de un sistema circulatorio y un aparato nervioso. Unos días más empieza a latir un corazón. Unos cuantos días más se genera un aparato digestivo y el inicio de un esqueleto. Unos días más se genera el herbojo de unos ojos. Y ya en 3 semanas, de una célula se genera a miles de millones de células sin ayuda externa y sin formar escombros. Y en 3 semanas, el pollito, con ojos capaces de ver, con todo hasta las plumitas, rompe el huevo y sale a correr, botear y alimentarse. Si esto lo habláramos de una semilla de universidad la cual se plantase en el suelo y de ella se generase una universidad, diríamos que es imposible, ¿no? Puro cuento de ciencia ficción. Pues en realidad, un pollito es enormemente más complejo que una universidad. Y si hablamos del ser humano, de una célula se genera a 100 billones de células. Tiene un cuerpo adulto. Pero, ¿cómo se puede hacer eso? Solamente con una codificación genética que exige moléculas de miles de millones de átomos, que solo pueden basarse en la química del carbono, el único que puede hacerlo. Y así, para el físico y el biólogo, la vida solo puede basarse en la química del carbono y el agua en estado líquido, porque es el único ambiente en el que se puede desarrollar la química del carbono adecuadamente. De modo que ahí tienen ustedes ya el punto de vista científico de lo que hace falta para que pueda haber vida, al menos en un lugar del universo. Y aquí, en la Tierra, se han dado las condiciones por lo que eso ocurrió hace por lo menos 3.500 millones de años. No sabemos exactamente ni dónde, ni cuándo, ni cómo apareció la primera célula viviente, pero ese ha sido el origen que tenemos que aceptar. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. La vida comenzó hace unos 3.500 millones de años, aunque no sabemos ni dónde ni cómo exactamente. Por lo menos podemos encontrar restos en rocas que tienen una gran cantidad de material, con un alto contenido en carbono. Toda la vida en la Tierra, estos primeros 1.000 millones de años, fue solamente así. De modo que si uno llegase de otro planeta a la Tierra, con un gran telescopio muy potente, no vería absolutamente nada. Esos microbios eran de un tipo que no soportaba al principio el oxígeno. Para ellos era un veneno. Son los llamados seres anaeróbicos, aquellos que no toleran el oxígeno, como acabo de comentar. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo vivían? Solamente podrían vivir de algunos materiales que se producían espontáneamente en la atmósfera, por acción de la luz y los rayos. Y todo eso iba cayendo a un océano donde proliferaban estos microbios.
Se han encontrado fuentes termales en el fondo del océano, en las famosas llanuras abisales, donde hay grietas volcánicas. Allí sale agua a altas temperaturas con una gran riqueza en sustancias químicas. La vida se basa precisamente en ellas. Era una vida dura y difícil. Durante centenares de millones de años, tal vez 1000, la vida parecía que no daba más de sí. Pero una vez que hay una célula viviente, pueden darse cambios debido a pequeños errores en la reproducción. Y esto da lugar a una variedad cada vez mayor de seres vivientes. Es lo que llamamos la evolución. No sabemos predecir qué va a ocurrir ni por qué en cada caso, pero a lo largo de millones de años esa evolución ha ido dando distintas formas de microbios. Hubo uno que desarrolló una variante curiosa. Le permitía utilizar la luz del sol para combinar el agua y el anhídrido carbónico. Esa reacción desprende oxígeno. Este proceso ocurrió durante otros 1000 millones de años. Cantidades enormes de esos microbios que eran como algas unicelulares que estaban produciendo oxígeno en la atmósfera. Pasado el tiempo, hace unos 2000 millones de años, probablemente había casi ya tanto oxígeno en la atmósfera como ahora. Pasaron otros cientos millones de años, no lo sabemos exactamente, y una mutación permitió a algún microbio utilizar ese oxígeno como fuente de energía. El veneno, durante mucho tiempo, se convirtió en este preciso momento en alimento. Las reacciones con oxígeno dan mucha más energía que sin él. Fue un momento en el que la vida se desarrolló muchísimo. Las células comenzaron a unirse, a cooperar. Probablemente se puede decir que hace poco más de 600 millones de años, si alguien estuviese observando el agua de las charcas, podría haber encontrado algún animalito visible a simple vista. Eran animalitos que podríamos comparar a un gusano marino, poco más, no tenían esqueleto. Las funciones en ese momento eran muy elementales, apenas tenían órganos diferenciados. Pero ya da lugar a cosas tan interesantes como las medusas y los pólipos, animales que existían todavía y que existen todavía hoy, muy simples, pero muy bien adaptados a su medio. Muchas veces se dice que la evolución consiste en que las formas más antiguas, las más primitivas, van desapareciendo por otras más complejas y modernas. Pero no es verdad. La mayor parte de la vida en la Tierra es micro. Puede parecer desagradable, pero cualquiera de nosotros tiene más microbios en su aparato digestivo que seres humanos hay en nuestro planeta. Por muy primitivos que sean, sobreviven perfectamente, sin esqueleto, sin cerebro, sin muchas más cosas, pero a pesar de ello, tienen una gran capacidad de supervivencia. Pero hace unos 600 millones de años hubo una gran explosión de formas de vida. La explosión del Cámbrico, en la que aparecieron en muy poco tiempo, según la escala geológica, muchas nuevas formas de vida. En 5 millones de años, aproximadamente, aparecieron casi todas las formas de vida básicas que hay hoy. Y no sabemos por qué. Aparecieron los primeros seres con esqueleto externo, tanto acuáticos, como una almeja, como terrestres, por ejemplo un escarabajo. Aparecieron otros más complejos, como un cangrejo, pero todavía eran con un esqueleto externo. Posteriormente aparecen los peces, con un esqueleto externo, también llamado acorazados. Los que más se desarrollaron son los que tienen un esqueleto interno, como una columna vertebral, que sirve para proteger un sistema nervioso que va del centro del control, que es el cerebro, a todos los órganos, y sirve también como de anclaje para aletas para la propulsión. Y finalmente tenemos la variedad de peces y algunos de ellos en el litoral de aquellos océanos primitivos se acostumbran a pasar parte de las fechas de mareas importantes fuera del agua y empiezan a moverse un poco por la tierra, húmeda con sus aletas. Y hay otra mutación. Tenemos anfibios que tienen patas, que pueden estar dentro o fuera del agua, que comienzan siendo totalmente acuáticos como un renacuajo y luego terminan viviendo más en tierra y algunos de estos se acostumbran a vivir ya en tierra y evolucionan como los reptiles, las lagartijas, las salamandras. Todas estas formas de vida en los últimos 600 millones de años van poblando tanto mares como continentes secos. Así podemos hablar de cómo evoluciona
La vida por una variación constante del material genético desde aquellos primeros seres vivientes que eran una única célula hasta tener ya los grandes dinosaurios, los grandes reptiles, que fueron los reyes de la Tierra durante 150 millones de años, pero que desaparecieron hace 65 millones. Si no hubieran desaparecido, no estaríamos nosotros aquí. Y esto es otro tema que se puede desarrollar y que es también muy interesante. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Al hablar de la evolución de la vida, hay dos cosas que para mucha gente pueden parecer como un misterio, y lo son, pero un misterio que presenta tal vez dificultades del orden filosófico y teológico. La primera pregunta que puede dar esta impresión es cómo ocurre esa evolución. ¿Ocurre por azar o hay algún tipo de plan para que la vida vaya evolucionando? Y segundo, si toda esta evolución nos ha dado tantas formas distintas de vida, ¿basta también la evolución para explicar la existencia del ser humano? A la primera pregunta contesto haciendo notar algo muy obvio. Vayamos a recordar cómo un pollito se construye a sí mismo. Un científico dirá que hay una programación a nivel microscópico, tan microscópico que en el núcleo de una célula y la célula solo se ve al microscopio. Hay una molécula que tiene 10.000 millones de átomos y cada grupito de átomos es una instrucción. De alguna manera, allí está marcado todo el desarrollo de ese organismo, pero está marcado de una forma tan misteriosa que si de una célula paso a 1 billón de células, todas ellas tienen la misma programación y sin embargo, una en un momento se convierte en una célula del corazón. Y otra una célula del sistema nervioso, y otra una célula capaz de ver, y otra una célula de un músculo, y otra una célula del sistema digestivo. ¿Cómo sabe cuándo tienen que hacerlo y cómo decide cada célula lo que le toca hacer? Estamos hablando de algo que es un verdadero misterio, porque lo importante en la vida no es sus componentes, sino cómo están estructurados. ¿Por qué se puede decir que hace falta información ahí? Porque si no, no ocurre nada que tenga sentido. Pensemos en un ordenador, una computadora. Acaba de salir de una fábrica y tiene todos los miles de millones de transistores en montones de circuitos impresos. ¿Qué puede hacer? Nada. Alguien tiene que escribir un programa y alguien tiene que poner ese programa utilizando un código diseñado por alguien. Y entonces ese programa obliga a las corrientes eléctricas a hacer algo de lo cual el ordenador, la computadora, no tiene absolutamente ni idea, ni se aprovecha de nada para ello, pero que tiene sentido para el que conoce el significado del programa y de los símbolos. Pues bien, ¿quién hace el programa para un ser viviente? ¿Quién pone el programa dentro de cada una de esas células para que se haga el organismo como debe hacerse? Decir que esto ocurre por azar es tan absurdo como decir que un ordenador va a tener el programa porque se lo hace él mismo por azar. Ah, no, el ordenador nunca se hace su programa. ¿Y qué es el azar al fin de todo? Pues no es nada. ¿Puede usted medir azar con un experimento de laboratorio? ¿Dame usted 1 kilo de azar? Pues sí. El azar no es nada más que una palabra para disimular ignorancia. Es como cuando el papá le dice al niño que el sol brilla porque sí, porque es brillante. Eso no es una explicación, de modo que la evolución exige algo más que hablar en términos de azar para explicar cómo se forma cada ser viviente con una programación tan compleja que cuando se ha calculado matemáticamente qué posibilidad había de que una molécula del genoma humano, es decir, todo lo que es el material genético de cada ser humano, se produzca por azar. No hay una probabilidad, ni aunque hubiese 1 trillón de universos como este y cada átomo de todos esos universos estuviese haciendo 1 millón de operaciones por segundo para ver si sale por casualidad esa molécula.
no hay posibilidad alguna de explicarlo. Entonces cabe perfectamente hablar en términos filosóficos y teológicos de que el Creador, al crear el universo, le da un modo de actuar que sigue las leyes físicas a partir de unas condiciones originales, porque el Creador sabe que comenzando estas condiciones y esas leyes físicas se va a producir esto y esto y esto a lo largo de toda la existencia del universo. Así pues, podemos aceptar filosófica y teológicamente la evolución, pero lo que no es ciencia. Es decir, que esa evolución se debe solo al azar, porque eso no es decir nada, y así tenemos que preguntarnos luego. Esta evolución puede llevar al hombre desde el punto de vista biológico si la diferencia biológicamente entre el hombre y el chimpancé es un poco más del 1%, nada más en el material genético. Entonces ya se explicaba que el hombre aparezca por pura evolución, no por la evolución solamente, puede producir o un órgano o una nueva manera de actuar fija. Una araña no cambia el estilo de la tela con la moda. Una oveja no calcula cómo ha de hacer el panal para que sea más bonito. Hace las cosas de una forma automática y fija. El hombre, en cambio, tiene libertad. Decide lo que quiere hacer y lo hace responsablemente y libremente. Y se puede explicar el Quijote por puro azar o por pura tontería. ¿En qué está entonces el hablar de todo lo que es propio de la inteligencia humana? ¿Es la inteligencia humana una secreción química del cerebro? No. Eso nadie lo dice. ¿Es la inteligencia humana algo que se puede reducir a las 4 fuerzas de la materia? No. Ni la fuerza gravitatoria puede escribir un poema, ni la electromagnética, ni las fuerzas nucleares. Entonces hay que admitir que en el ser humano hay algo que no se puede provenir de la materia, que no puede ser efecto simplemente de una evolución material, y que solo un espíritu puede explicar toda la actividad del hombre, artística, ética y el estilo de la responsabilidad. Todo esto exige una causa no material, y entonces el único que puede dar lugar a que exista esa realidad no material es el mismo Creador, no material, que ha dado existencia al universo. El hombre no puede explicarse por mera evolución, como puede explicarse un mono, y aun el mono no puede explicarse por azar, sino que exige un programador que se dé esa evolución que nos describe. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Siempre que se habla del origen del universo y del origen de la vida y del hombre, queda en muchas personas un resquemor que finalmente se expresa con una pregunta al final de la charla. Pero la Biblia dice que Dios creó el universo en 6 días. Y entonces, ¿cómo se puede hablar siendo católico y siendo creyente? ¿Cómo se puede hablar de millones de años y de miles de millones de años de todas esas cosas que dice la ciencia? Primeramente, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la Biblia no nos enseña ciencia. Para eso tenemos que hacer nosotros el trabajo. Como decía ya San Agustín, la Biblia no nos dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. ¿Qué es más importante para nosotros? Pues bien, ni le puedo pedir a la Biblia que me enseñe ciencia, ni le puedo pedir a la ciencia que me enseñe teología. Son dos maneras parciales de conocer, pero no abarcan todo. El segundo punto es que la Biblia se escribió para enseñar ideas de valor teológico a gente que no tenía ninguna base científica. Hablarle de microbios hace 5.000 años a los nómadas de allá de Palestina sería como hablar en chino a un español. Hablarles de todo esto, de las fuerzas, de la materia, absurdo, de átomos, pero ¿qué es eso? De modo que no debemos buscar en la Biblia lo que no hay, y que no sería comprensible para aquellos a quienes se dirige la Biblia. Entonces, ¿qué se nos dice en el Génesis? Se nos dice de una manera muy hermosa lo que era importante para la gente de aquel entorno y de aquel tiempo, que todo cuanto hay de bueno y de orden en el universo viene de Dios, y que
todo está dirigido para el ser humano, para su bien, porque el universo está hecho para nosotros, para que nosotros podamos conocer a Dios y finalmente practicar también de su vida y de su felicidad, y lo dice con una parábola muy bonita. La parábola que no se dice en ningún sitio que sea parábola, pero que se ve en su desarrollo. Es como un padre prepara una casa para sus hijos, y la Biblia nos dice cómo Dios prepara el universo para que sea la casa del ser humano, que va a ser imagen y semejanza de Dios. Y siendo la imagen viviente de Dios, merece el nombre de hijo. Y así, en estos 6 días de la creación, hay 3 primeros días en que se prepara el terreno y el entorno para la casa, y otros 3 días en los que se amuebla. El primer día hay puramente un caos, y para un israelita el caos por excelencia era un mar alborotado, de modo que lo primero que hay es un mar tenebroso, oscuro y alborotado. Entonces, el primer paso del creador inteligente es que haya luz. Que veamos algo interesante. Entonces, Dios hace la luz. ¿Y de dónde viene la luz? Pues no hay estrellas, no hay sol, pero para aquella gente no importaba. Dios puede hacer que haya luz porque ha de ser del sol o de las estrellas. Entonces hay luz, y entonces Dios separa un periodo de luz y uno de tiniebla, y tenemos el primer día. ¿Y qué es un día? Pues es un periodo de luz y de tiniebla. Tiene que tener 24 horas, pero eso no era importante. El segundo día hay que hacer un hueco en eso que parece todo un mar revuelto. Y los antiguos tenían una idea muy poética. Probablemente no se la tomaban en serio, pero la decían muchas veces. De que llueve porque hay agua ahí arriba y se cae. Y que si se hace un pozo y aparece agua es porque hay agua ahí abajo. Entonces parece que el mundo es como una especie de cueva dentro de un entorno de agua. Pero para que haya ese espacio libre hay que tener una bóveda que no se ve porque es transparente, pero que separa las aguas de arriba, para que no caigan, y otro lugar abajo para que quede el resto del agua. Bien, esto se hace el segundo día. Ya está bien. Y otra vez vuelve a haber luz y tinieblas. Tenemos el segundo día. El tercer día, por ahora solo hay agua, y esa bóveda con más agua encima. Entonces hay que hacer un lugar seco. Para los antiguos, que no conocían ni se conocía hasta mediados del siglo XX, que los continentes se mueven, que cambian las cuencas de los océanos, etc. Para los antiguos, el mar está donde está porque Dios le da una orden. Ese es su sitio, y cuidadito con salir de ahí. Y entonces queda tierra seca, y quedan los océanos, y en esa tierra seca entonces ya Dios comienza a poner hierba. ¿Por qué? Porque la hierba va a ser necesaria para que pueda luego haber animales. Llega el cuarto día, y el cuarto día Dios empieza a decorar la casa. Y lo primero que hace, pone unas lámparas bonitas en el cielo. El sol, no para que sea de día, sino para que sea el que preside al día. Y a la luna para que presida a la noche, y las estrellas. Y todo eso está en esa bóveda transparente. Recuerdo que un profesor mío de teología decía que para esa mentalidad primitiva, la luna era más útil que el sol, porque la luna sale de noche cuando hace falta, y el sol en cambio sale cuando ya es de día. Bien, eso nos indica un poco el nivel de explicación a que estamos refiriéndonos. ¿Y las estrellas y el sol y la luna, qué importancia tienen? Pues era importante para los israelitas el darse cuenta de que no era verdad que las estrellas y los astros fuesen dioses, que no era verdad que dirigían los destinos humanos, que toda la astrología es puro cuento, que los astros son servidores de Dios y servidores del hombre, y sirven para que haya estaciones y para marcar un calendario con fiestas religiosas y que pueda haber orden en la vida. Y al Señor le llaman el Dios de los ejércitos, no porque sean ejércitos que van dando sablazos,
sino porque es el ejército del cielo. Los astros son los ejércitos del Señor. Y por fin, cuando ya está preparado el lugar, entonces Dios hace los animales, primero en el agua y en el aire, luego en la tierra, y cuando todo está preparado, entonces puede ya hacer al hombre a su imagen y semejanza. De modo que es una parábola muy bonita de un Dios que hace todo con orden, lógicamente, para bien del hombre. Y esto es en contraposición a todo lo que decían los paganos, que decían que la tierra era lo más primitivo, y de la tierra nacían los dioses. Y los dioses no tenían omnipotencia, y no eran tampoco capaces de soportarse unos a otros y tenían luchas. Todo ello queda borrado de este modo tan hermoso de la Biblia de hablar de cómo Dios crea todo para bien del ser humano, para nuestro bien, porque nosotros somos los únicos que conocemos a Dios y obramos libremente, y por eso somos su imagen y semejanza. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Cuando en la Biblia leemos que el universo está hecho para el hombre, puede parecernos que es una afirmación verdaderamente de soberbia. Un universo tan enorme solo para que exista el hombre. Bien, en esos casos conviene tener en cuenta, primero, que a Dios no le cuesta trabajo hacer algo muy grande, y segundo, que sería imposible decir ¿cuántas humanidades tendría que haber por cada millón de estrellas para que valga la pena? Pues sería una tontería al preguntarlo. O el universo se justifica porque exista una única humanidad, o no se justifica mejor porque haya 1000. De modo que, dejándonos de esas consideraciones, lo que sí podemos preguntarnos es si la ciencia apoya de alguna manera que el universo está hecho para el hombre. Y la respuesta sorprendente es que han sido científicos, no filósofos ni teólogos, los que han propuesto lo que se llama el principio antrópico. Antropología es el estudio del hombre. Antropos, del griego, significa el ser humano. Pues bien, el principio antrópico nos dice que si se estudian las características del universo, sus fuerzas, sus estructuras, su evolución, se llega a la conclusión de que no puede cambiarse prácticamente nada sin que las leyes físicas inmediatamente digan no podríamos existir. Vamos a ver si explicamos esto, porque puede parecer muy sorprendente dicho así de golpe. Primero, ¿qué tamaño tiene el universo? Podríamos decir en términos de masa. ¿Cuánta materia hay en el universo? La cifra que los físicos manejan como aproximadamente correcta es que en toneladas tendríamos que escribir un 1 seguido de 50 ceros. Bien, ¿qué ocurriría si el universo tuviese un 1 seguido de 51 ceros o de 49? Se hacen los cálculos, no podríamos existir.
no se formarían estrellas, no se formaría un planeta como la Tierra, no podría haber vida. Tenemos luego 4 fuerzas en la materia: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La fuerza electromagnética entre 2 electrones hace que se repelan, porque tienen la misma carga eléctrica, se repelen, pero por fuerza gravitatoria se atraen. ¿Quién gana? La fuerza electromagnética es 10.000 trillones de veces más potente que la fuerza gravitatoria. Un 1 seguido de 40 ceros. ¿Qué ocurriría si fuesen 41 o 39? No podría haber vida. No se podrían formar las moléculas de la química, no podría haber los ingredientes para hacer un cuerpo viviente. 2 protones son 2 partículas pesadas que hay en el núcleo de un átomo. Por tener la misma carga eléctrica se repelen enormemente, pero por la fuerza nuclear fuerte quedan unidos si están muy cerca. ¿Cuánto es la fuerza nuclear fuerte más fuerte que la electromagnética? 137 veces. Un número muy extraño. ¿Por qué han de ser 137 y no 100 o 150 o 200? Se calcula qué ocurriría si se cambia ese número. No podría haber vida. No se formarían los átomos de oxígeno, de carbono, de calcio, todos los átomos que hacen falta para un ser viviente. La fuerza nuclear débil, ¿para qué sirve? Convierte una partícula en otra. Y si no hubiese la fuerza nuclear débil, no se podrían formar más elementos que el hidrógeno. ¿Y por qué le llamamos débil? Pues sí, porque es muchísimo más débil que aquella que llamamos fuerte. Pero aún así, si fuese un poco más débil, no había tampoco carbono, ni oxígeno, ni calcio. Y si fuese un poco más fuerte, tampoco funcionaría. Y además es la fuerza nuclear débil, la que hace algo muy llamativo. Una estrella mucho mayor que el Sol, que al final de su vida explotó e hizo que la Tierra tenga un núcleo de hierro, que es la tercera parte de su masa. ¿Y esto es importante? Sí, si no hubiese núcleo de hierro no viviríamos aquí. Porque si ese núcleo de hierro actúa como un imán y nos protege de la radiación cósmica con un campo magnético. Y ni Venus, ni Mercurio, ni Marte tienen este núcleo de hierro, parecido comparado con la masa del planeta. Y no tienen campo magnético, porque no gira Mercurio y gira muy lentamente Venus. Y aunque tienen hierro, no está tampoco en condiciones de producir el campo magnético. ¿Y la Tierra podría ser un planeta distinto? Pues no mucho. Se ha calculado que si tuviese un 10% más masa o menos, no estaríamos aquí. Y si se cambiase la distancia de la Tierra al Sol en un 10%, tampoco estaríamos aquí. De modo que hay muchísimas coincidencias que parecen solo explicables diciendo que todo está previsto para que pueda darse la vida inteligente, por lo menos en el planeta Tierra. Si lo hay en otros sitios no lo sabemos y probablemente no lo sabremos nunca. Pero no hace falta, porque precisamente la creación sí justifica finalmente, según nuestra teología maravillosa, porque es en este pequeño planeta donde Dios se une a la materia y se hace hombre. Y así hay una poesía de José Luis Martín Descalzo. Al planeta Tierra que termina diciendo: y tú pequeña eres de las estrellas más importantes, porque tú fuiste casa y fuiste cuna. No tengas nunca Tierra envidia de ellas, que si quieren más luz, tú vas delante, y es amor que mueve sol y luna, como decía Dante. Esto sí que es una versión de principio antrópico perfectamente hermosa y compatible con la teología más profunda.
que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Si el hombre nos parece como razón del ser universo, no quiere decir que no exista vida inteligente en otros lugares, porque la palabra hombre no quiere decir solamente uno de nuestra raza, sino que quiere decir, como decimos en filosofía, un ser viviente racional, un ser viviente que es capaz de pensar, que es capaz de hacer ciencia, de escribir poesía y de tener un sentido de la responsabilidad, de actuar libremente o de reconocer y llamar a Dios. Recuerden que cuando se descubrió América fue una sorpresa enorme en Europa, de que allí había seres humanos. Y al principio hubo gente que pensó que tal vez no eran verdaderos hombres, y se llegó a dudar de si se les podía enseñar la doctrina cristiana. Y tuvo que decir la Iglesia que eran tan hombres como cualquiera, como un alma tan digna de la verdad de Dios o como cualquiera, y que no tiene límite de la flexibilidad de Dios al crear. Se cuenta en San Agustín que en aquella época en la que él vivía se mantenían todavía bastantes restos de mitología romana. Alguien le preguntó que los centauros, que eran mitad potro y mitad hombre, si tenían alma o no, y cuenta que él contestó: pues es una pregunta interesante, que hacen uno y tráigamelo. Y entonces les contestó: bien, a veces cuando alguien me pregunta si hay vida inteligente fuera de la Tierra y si tienen alma, también un destino eterno, yo podría decir: tráigame uno y les respondo, pero no hay nada absolutamente verificable científicamente que indiquen que existen otros seres inteligentes en ninguna parte. Hablando de cómo la Tierra es un planeta habitable, llegamos a la conclusión de que es muy difícil que se den tantas las coincidencias como las que se dieron para que la Tierra vuelva a ser habitable. Hay 4 planetas cerca del Sol que tienen una composición parecida a la Tierra: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son planetas de tipo terrestre, pero eso solo la Tierra tiene luna. Los demás no tienen ningún satélite parecido tampoco. La Luna es un cuerpo de tamaño respetable y afecta a la Tierra claramente. De ello se da la noche. Cuando los primeros astronautas fueron a la Luna, se les dijo que lo primero que tenían que hacer es coger unas rocas y guardarlas en la cápsula. Y pasase lo que pasase, esas rocas llegarían a la Tierra para ser analizadas. Y la razón de que analizasen las rocas era que había 3 posibilidades de explicar la Luna. Las 3 posibilidades eran en parentesco. La Luna podía ser hija de la Tierra, hermana de la Tierra o esposa de la Tierra. Cuando se analizaron, ninguna hipótesis fue correcta, ya que eran demasiado distintas como para ser hija o hermana de la Tierra, y demasiado parecidas como para ser esposa. Y llegaron a darse unos chistes de que la Luna era una ilusión óptica. ¿Por qué tenemos a la Luna? Parece que hubo un choque hace unos 4.000 millones de años, tal vez un poco menos, de un planeta mayor que Marte con la Tierra primitiva. Los 2 cuerpos tenían ya un núcleo de hierro y una capa de roca. Y el choque no fue de centro a centro, sino que fue como de lado. Y esto causó que las 2 capas de roca se fundiesen en una y volatilizadas saltasen al espacio, y de ellas se formó la Luna. Y los 2 núcleos de hierro se unieron en uno, que es el gran núcleo de hierro que tiene la Tierra. La Luna se formó muy cerca de la Tierra y en una órbita que duraba probablemente pocas horas. Causaba unas mareas enormes en un mar de lava, de roca fundida, que había quedado como resultado de esto. Esto fue frenando el giro de la Tierra y haciendo que la Luna cada vez fuese más lejos. Todavía ocurre hoy. Todavía las mareas en los océanos hacen que la Luna se vaya alejando de nosotros, aproximadamente unos 3 centímetros al año, y va frenando el giro de la Tierra, de modo que hace 400 millones de años el día duraba solamente 21 horas y había 400 días en el año. Todo esto interesante, pero no parece muy importante.
Pero lo que sí resulta ser importante es que el eje de la Tierra, el eje de giro, se mantiene con la misma inclinación mientras vamos alrededor del Sol. Una inclinación de 23 grados y medio con respecto a la perpendicular de la órbita. Si no existiese la Luna, la Tierra cabecearía como un trompo, como una peonza, cuando está acabándose el ciclo. Esto empieza a cabecear y la Tierra cabecearía desde estar perfectamente perpendicular a la órbita, es decir, a estar a más de 60 grados, y esto cambiaría el clima de una manera catastrófica y no hubiese podido haber una evolución hasta el ser humano. En cambio, porque la Luna actúa como balancín, el eje se mantiene casi siempre idéntico. Cambia apenas 1 grado, nada más. Y por eso tenemos las estaciones y tenemos un clima estable. Pues bien, ¿qué probabilidad hay de que en otro sistema planetario se dé un choque así, con esas características y en el momento adecuado? Pues probablemente ninguna. Hace unos 30 años, un científico astrofísico americano muy conocido, Carl Sagan, y otro ruso, Shklovsky, escribieron un libro con el título Vida inteligente en el universo y calculaban que en la Vía Láctea, nuestra ciudad cósmica, deberían existir por lo menos 1 millón de planetas con vida inteligente, mucho más desarrollados incluso que la nuestra. Unos 10 años más tarde, en la Rusia soviética, hubo un congreso de astrofísicos y habló allí el científico ruso, Shklovsky, y dijo que habiendo considerado con más detalle todas las casualidades que fueron necesarias para que nosotros existamos en la Tierra, había llegado a la conclusión de que la vida inteligente en la Tierra, esto lo dijo la Rusia soviética, era literalmente un milagro y que probablemente somos caso único en el universo y que de no ser caso único, da igual porque nunca vamos a enterarnos, porque habrá tan pocos que nunca vamos a establecer contacto. Bien, esto no es lo que todo el mundo admite. Hay gente que sigue buscando extraterrestres. Pero, como digo, es un cambio de opinión de una persona muy importante y respetada, que antes pensaba que habría 1 millón de humanidades sobre la Vía Láctea y termina diciendo que probablemente somos caso único. Realmente no puedo excluir, no es imposible que haya otras humanidades, pero no tengo ninguna esperanza de enterarme. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. La idea central de la astrofísica es que vivimos en un universo evolutivo, o mejor dicho, de constante evolución, que comenzó hace aproximadamente unos 14.000 millones de años y que desde ese momento hasta ahora ha evolucionado, dando la vida y, algo que es importante, la vida humana. Para poner las cosas un poco en contexto, mejor dicho en perspectiva, si yo hiciera un calendario de 365 días para cubrir la historia de este universo, entonces
cada día tendría aproximadamente 40 millones de años. Entonces, ¿cuándo aparecería ese primer gusanito visible a simple vista? Pues la respuesta es a mediados de diciembre, o mejor dicho, el 16 de diciembre, y después de eso hubo una gran explosión, que se dio a principios de enero, y algo más. ¿Cuándo aparecerían los dinosaurios? Algo que también es importante, pues sería el 25 de diciembre, y ¿cuándo sería su final? El 29 de este mismo mes. Toda la evolución del hombre empezaría el 31 de diciembre, en los 3 últimos minutos de este mismo mes, y tendríamos que toda la ciencia, desde Galileo hasta el presente, ha ocurrido en el último segundo de este mes cósmico, o como diríamos, de diciembre. En conclusión, vivimos en una época que recoge el resultado de miles de millones de años de evolución, o miles de millones de años evolutivos, y es ahora cuando la Tierra cumple con las condiciones adecuadas. Cuando vivimos aprovechándonos de todo lo que ha ocurrido en el pasado para preparar la materia de nuestro planeta, de nuestro cuerpo, podemos decir, sin que sea una frase poética ni real, que nuestro cuerpo es ceniza de estrellas, y la Tierra también. Pero ahora la pregunta que se puede hacer instintivamente uno es: ¿y esta evolución va a continuar? ¿Y cómo? La respuesta que da la ciencia aplicando la ley de la física es una respuesta muy obvia y sencilla. Cada estrella terminará agotando su combustible y apagándose, y cada vez habrá menos material reciclable para hacer nuevas estrellas, y por lo tanto llegará un momento que ya no habrá nuevas estrellas. Se apagará la última generación y el universo consistirá en una colección de cuerpos oscuros y fríos. No hay que preocuparse porque esto ocurra pasado mañana. Quedan aproximadamente 10 millones de años antes de que ocurra esto. Pero bien, se apagarán. Entonces, ¿qué es el futuro universo? Pues según la ciencia es una evolución que termina con un enorme universo en el que casi todo es vacío y donde hay cuerpos oscuros y fríos continuando sus órbitas durante otros billones y billones de años. Ya no habrá vida en ninguna parte, no podrá haber condiciones de habitabilidad en ninguna parte, porque si no hay luz ni sol no puede haber vida, y por lo tanto el universo será una colección de cuerpos muertos, oscuros y fríos. Ante este panorama uno puede decir: ¿y entonces para qué todo? ¿Y no hay una posibilidad de reciclaje? Pues la ciencia dice que no. Pero si la hubiese, sería peor, porque como decía un científico hablando de este problema, si nos parece absurdo un universo que comienza, produce tantas maravillas y luego lo destruye todo, más estúpido es repetir eso una vez tras otra. Una tontería no deja de ser tontería por hacerla muchas veces. Entonces uno tiene que decir, como dice un científico muy conocido en un libro muy justamente apreciado sobre el origen del universo. El libro se llama Los 3 primeros minutos y está editado en español. El autor es Steven Weinberg. Pues bien, la última frase del libro es: cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. Porque no se ve una respuesta satisfactoria a decir por qué ha de haber un universo que da tantas maravillas y luego es todo para destruirlas. No hay respuesta lógica. Es aquí, por tanto, donde tenemos que recurrir a algo que va más allá de la física y que tiene que ser algo de metafísica y de teología para dar una respuesta satisfactoria. Si no, el universo es absurdo. ¿Qué nos puede decir la metafísica? Nos puede decir que en el ser humano hay una actividad, pensar, escribir poesía, tener responsabilidad, actos libres, que no se puede explicar por las 4 fuerzas de la materia. Por tanto, como la materia solo puede hacer lo que dan de sí esas 4 fuerzas, la actividad humana que va más allá tiene que deberse a una realidad no material. Es lo que llamamos el espíritu humano. Pero si es una realidad no material, por lo menos parece posible que continúe existiendo
aunque deje de haber las condiciones adecuadas para la vida basada en la materia. ¿Cómo podría ser esa vida? Pues realmente uno no puede dar muchos detalles, excepto decir si algo no es materia, puede continuar existiendo, aunque la materia deje de ser adecuada para la vida. Pero no nos diría más. Todavía la filosofía nos puede hacer pensar en otro punto importante. El ser humano ciertamente es materia y es espíritu, las dos cosas. No hay un ser humano si no hay ambas cosas. Por tanto, para que el ser humano perdure más allá de la destrucción de las estrellas y de todas las estructuras materiales, de alguna manera parece que hace falta que perdure también el cuerpo. ¿Y cómo puede hacerlo? La filosofía no tiene respuesta. Es la teología la que nos da una respuesta. Porque la teología nos dice que el amor de Dios es sin límite. Dios no nos ama por un poco de tiempo y luego que desaparezcamos y se acabó. Nos ama para siempre. Y si nos ama para siempre, como personas humanas, eso quiere decir que de alguna manera la persona humana debe durar para siempre. Y esto debe explicarse con la ayuda de la revelación, con la ayuda del Evangelio, y eso es lo que nos da una esperanza que termina diciendo: el universo ya ha cumplido su cometido, dando lugar a que nosotros existamos. Aunque ahora se apaguen las estrellas, ya han hecho su papel, ya no importa. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. En temas en que se trate del universo, de la vida, del hombre, tenemos que hablar desde un punto de vista múltiple. Hablamos desde el punto de vista de la astronomía, de la física, de la biología y también desde el punto de vista de la filosofía y de la teología, porque todos estos modos de conocer son parciales. Vemos la realidad desde un punto de vista o de otro, pero no podemos con una única metodología cubrir estos puntos de vista. Primeramente, porque la ciencia solo debe hablar de aquello que se puede experimentar, nada más. Y en cambio, la filosofía no necesita un laboratorio para hacer experimentos, y la teología tampoco. Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Supongamos, por ejemplo, que un arqueólogo abre una tumba y encuentra un objeto extraño. No sabe qué será. Se lo entrega a un químico, y el químico le dice: pues es una aleación de cobre y estaño, tiene un 5% de estaño y un poquito de antimonio, pero casi todo lo demás es cobre. Bueno, se lo da a un físico: pues tiene tantos gramos de masa y tiene tanta dureza y tiene tanta densidad y mide aproximadamente tantos milímetros en su dimensión máxima y tal. Pero, ¿qué quiere saber el arqueólogo? ¿Qué sería? ¿Para qué lo habrán hecho? Mucho más importante que saber cuánto cobre, cuánto estaño, cuánto antimonio hay, es decir, cuál sería la razón de haber hecho esto con esta forma de rara, con esta composición. ¿Puede decir esto alguien usando un aparato de laboratorio? No. De modo que lo más importante para entender un objeto, que es saber para qué es, no me lo puede dar ni la física ni la química. Tengo que hacer una serie de raciocinios filosóficos para explicar que este objeto tiene una serie de propiedades que solo son inteligibles, si se usó para esto o para esto otro. Bien, algo parecido debemos decir con respecto al universo.
No me basta que me digan cuántas toneladas de masa hay en el universo, ni cuántas fuerzas tiene, ni cuándo comenzó, ni a qué temperatura. Yo quisiera saber si el universo tiene alguna finalidad, si tiene un sentido o no, y lo mismo de la vida humana y de las obras humanas. Es obvio que uno no se siente satisfecho analizando la composición de las páginas de un libro, químicamente o físicamente. Ahí hay algo nuevo, hay información, hay belleza, no se explica por ninguna medida física. Por último, uno llega a un momento en que ni siquiera las preguntas filosóficas dan una razón suficiente de por qué existe el ser humano en un universo que además va a llegar a destruirse. Entonces, necesitamos una respuesta teológica, y todo esto, cuando se explica así, es obvio, y sin embargo, mucha gente sigue volviendo a una especie de mantra que se repite a lo largo de los años. Es que la ciencia y la teología se oponen, es que la Iglesia siempre se ha opuesto a la ciencia. Y vean ustedes lo que ocurrió al pobre Galileo, etcétera, etcétera. Y a mí me han dicho que en una encuesta entre universitarios alemanes no eran gente, por lo tanto, sin información. Llegaban a un 70% los que pensaban que Galileo había sido torturado por la Inquisición, y casi el 50% afirmaban que había muerto en la hoguera. ¿Qué ocurrió en realidad? Si pensamos ahora lo que ocurría hace 5 siglos o 6 siglos, tenemos que darnos cuenta de algo que mucha gente no sabe o no le han dicho. No había física, no había química, no había verdadera astronomía en el sentido que hoy llamamos astronomía a entender lo que ocurre en el universo. Lo único que había era el deseo de calcular posiciones de los astros, dando por supuesto algo que les parecía a ellos muy lógico, aunque ahora nos hace sonreír. Daban por supuesto que los astros son entidades de un orden superior celestial que tenían que ser perfectos en todo. ¿Y cuál es la figura perfecta? La esfera. Entonces todos los astros tenían teleesferas. ¿Y cuál es la trayectoria perfecta? El círculo. Y tenían que moverse en círculos. Y todo ello porque son perfectos y nada más. ¿Y alrededor de qué se tienen que mover? Da igual, porque moverse alrededor de la Tierra. ¿Por qué no? ¿Pueden moverse alrededor del Sol? Pues también. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? Pues da igual. Usamos la hipótesis que en cualquier momento nos parece lo más fácil de usar para obtener los cálculos adecuados. Mucha gente cree que se suponía que como el hombre es tan importante en teología, pues entonces la Tierra tenía que ser el centro del universo. No era por eso por lo que se había dicho un astrónomo egipcio de la cultura griega, 2 siglos antes de Cristo, que se llamaba Aristarco, propuso que el Sol era el centro del universo de los planetas. De modo que no hubo que esperar a Copérnico ni a Galileo para eso. 2 siglos antes de Cristo ya los decía un griego, y no lo decía por razones teológicas. Lo decía porque pensaba que era un astro que posiblemente ocuparía un centro por ser el más importante de todos los astros visibles a simple vista. ¿Por qué no se aceptó lo que dijo? Porque no cuadraba con lo que se observa. Pues bien, viene Copérnico y propone una vez más que la Tierra sea el centro. ¿Podía él demostrarlo? No. ¿Tenía una razón de que la Tierra vaya alrededor del Sol? Tampoco. Y entonces llega Galileo y dice, pues es mejor decir que la Tierra va alrededor del Sol porque el Sol es más importante. Pues muy bien. Si quiere hacer los cálculos con esa hipótesis, nadie le molesta. Pero deje en paz a los teólogos y no les diga cómo tienen que cambiar el interpretar la Escritura por esa hipótesis. ¿Estuvo en la cárcel Galileo? Nunca. Cuando estuvo en Roma, estuvo como huésped en la casa de un cardenal. Le torturaron, nadie le tocó nunca un pelo. ¿Cuál fue el castigo por no cumplir su promesa de enseñar la teoría como una hipótesis? Que se fuese a su casa y dijese unas oraciones cada día. Murió con bendición papal.
profesándose hijo de la Iglesia fiel y asistido por una hija religiosa. De modo que el caso de Galileo es bastante menos truculento de lo que se lee muchas veces en periódicos y revistas. Es una pena que él fuese condenado, aunque fuese solo a eso, porque él tenía razón de que la Biblia no nos enseña astronomía, pero también tenían razón los teólogos para decir que él no podía demostrar que la Tierra va alrededor del Sol y por lo tanto, mientras no pudiese demostrarlo, que los dejase en paz con sus interpretaciones de la Escritura. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Un tema donde se sigue hablando de conflicto entre ciencia y teología es el tema de los milagros. Y aquí se dice que los milagros solo se aceptan si uno tiene fe. Pero si no, los milagros no hay por qué aceptarlos. Y además, si se aceptan o no los milagros, entonces se viene abajo la posibilidad de hacer ciencia. Porque entonces pueden ocurrir cosas en cualquier momento que la ciencia no puede predecir. Y la ciencia tiene que ser capaz de predecir lo que va a ocurrir. Y todo esto es una manera muy poco correcta de enfocar un tema donde hay que precisar. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿qué son los milagros? Y tercero, ¿para qué valen? Primero, ¿qué es la fe? Mucha gente piensa que es una cosa que se siente dentro. No, no es nada que se siente dentro. La fe es un modo de conocer en que uno no tiene conocimiento ni de su experiencia ni de su raciocinio, sino que acepta lo que otros le dicen. Eso es fe. Por eso se va a un juicio y hacen falta testigos dignos de fe. Y ahí no hay nada de teología. Y todo lo que es el pasado, toda la historia, solo puedo conocerla porque otros me lo digan. No puedo experimentarla ni razonarla. La fe humana es la que permite que haya cultura y que avance la ciencia. Y es lo único por lo cual podemos saber quiénes son nuestros padres y quiénes han sido Julio César, Sócrates y los reyes católicos y quien quiera que haya pasado a la historia. Esta fe también nos hace falta para la teología, porque el cristianismo se basa en hechos históricos, en los hechos narrados por un evangelio de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto se sabe por criterio histórico humano. Y yo necesito saber con la misma certeza que existió Cristo, que sé que existió Sócrates. Y con la misma metodología tengo que saber lo que enseñó Cristo, como puedo saber lo que enseñó Sócrates. Y esto no es un regalo de Dios que Él me mete con un embudo en la cabeza, sin que yo haga un esfuerzo. Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer por mi cuenta. Tengo que buscar las pruebas históricas del cristianismo de mi fe. Cuando llegó a este punto, entre los hechos históricos de los que tengo testimonio, están los milagros de Cristo. Y un milagro es un hecho, comprobable por cualquiera, crea o no crea, pero que no puede explicarse según las leyes de la naturaleza. Esos milagros pueden ser en la naturaleza misma inanimada. Por ejemplo, que Cristo dé una orden a un mar en una tempestad y que inmediatamente se convierta en vino y que inmediatamente el agua se convierta en vino. Que Cristo diga que 5 panes deben alimentar a 5.000 personas y sobran todavía 2 cestas de trozos. Esos milagros no pueden explicarse por ninguna ley física. Por lo tanto, hay que admitir que son obras de la omnipotencia de Dios para justificar que se acepte a Cristo como el Mesías, como una propia autoridad divina.
de enseñar el camino hacia Dios. Si no hubiese habido milagros, hubiese sido absurdo creer en Cristo. Pero porque Él los hizo, Él pudo decir a los fariseos y a los escribas: si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendría culpa, pero las hice. ¿Las visteis? Si no queréis creer, no tenéis disculpa. Y el milagro principal, la resurrección misma de Cristo, por eso nuestra fe cree en la resurrección. Y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los seres humanos. Y entonces, estos milagros no son compatibles con la ciencia. Porque la naturaleza, entonces, la ciencia se viene abajo. Yo tengo una respuesta muy sencilla. Yo tengo aquí este bolígrafo. ¿Puede la ciencia decir con certeza si dentro de 5 segundos habré dejado caer este bolígrafo sobre la palma de mi mano? No. Se viene abajo la ciencia, por ese modo que la ciencia no está tranquila por no poder decir la libertad humana. Porque le va a estorbar a la ciencia decir lo que la libertad divina. Dios no hace milagros para fastidiar a los científicos. Dios no hace milagros para dar un entretenimiento sin base alguna a quienes están buscando juegos de circo. Dios hace milagros solamente por razones de orden superior, para justificar la predicación de Cristo, sus afirmaciones de que es Hijo de Dios y para premiar la fe de aquellos que confían en Él o que confían en la intercesión de aquellos que Él ha querido glorificar como santos. Entonces, en un contexto de valor religioso, el milagro es una prueba de la actividad de Dios. Y recuerden que los fariseos mismos en el Evangelio aparecen diciendo algo muy llamativo: este hombre hace muchos milagros, hay que matarlo. De modo que ellos sí veían los milagros, pero no encajaba en su estilo de vida el aceptar a Cristo. Entonces su oración era matarlo, aunque haga milagros. Precisamente porque hace milagros y la gente va tras él, quieren condenarlo a muerte. Y cuando resucitó a Lázaro, querían matar a Cristo y a Lázaro también. Querían que muriese otra vez, porque por él perdían sus adeptos. Era de un padre alemán profesor en la Gregoriana, el padre Giger, que en un congreso sobre milagros al que asistí en Medellín, Colombia, me contaba que el filósofo muy conocido Jung, hablando de un milagro que ocurrió en España en el siglo XVII, el milagro del cojo de Calanda, decía: el milagro de Calanda tiene todas las pruebas históricas que uno puede pedir o desear, pero como si se acepta hay que aceptar a Dios, entonces hay que negarlo. O dicho de otra manera, como una frase que aprendí en Estados Unidos, y que es una frase tílica pero muy expresiva: yo ya tengo mis ideas, no me confunda usted con hechos. Así uno no puede ir adelante ni en ciencia, ni en teología, ni en filosofía. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Hablando de milagros, hice notar que los milagros fueron necesarios para que fuese lógico el aceptar a Cristo, y esa es la segunda manera de entender la palabra fe. La primera ya la expliqué, que es aceptar hechos por testimonio. El segundo sentido de la palabra fe lo usamos en la vida diaria, cuando uno dice: yo tengo mucha fe en un médico, voy a ir a él porque tengo unos dolores que me están haciendo la vida imposible, pero tengo mucha fe en él y estoy seguro que me cura. ¿Qué quiere decir esa palabra? Fe no quiere decir que va a aprender mucha anatomía del médico, quiere decir que va a poner su vida de acuerdo con lo que el médico le diga y que va a seguir sus instrucciones. Pues esto, que es un acto de la voluntad, también hay que aplicarlo a la fe cristiana. Una vez conocida la realidad de Cristo, conocida su divinidad, conocida su enseñanza, es mi responsabilidad el decir: voy a poner mi vida de acuerdo con esta enseñanza de Cristo. Y por eso esa fe lleva a una entrega que termina incluso siendo heroica.
como en el caso de los mártires, dando la vida por esa fe que se hace tal. Cristo mismo dio la prueba del martirio, de que hablaba con toda honradez, con toda sinceridad, aunque le costaba la vida cuando dijo ante el Sanedrín que sí, que era hijo de Dios. Los mártires han aceptado también la muerte por dar testimonio de la vida y resurrección de Cristo. Y todos los intentos de explicar cómo se forma la Iglesia son totalmente irracionales, cuando uno dice, y los que fundaron la Iglesia se jugaban la vida, y la perdieron por decir lo que decían, tenían que estar muy seguros de lo que decían, no lo hacían de broma. Por lo tanto, vale la frase de San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería una ilusión, y seríamos los más miserables de todos los hombres. Pero Cristo resucitó, y este es el testimonio que ellos dan. Nosotros que le dimos, le tocamos y conocimos con él después de que resucitó entre los muertos. Os anunciamos lo que nosotros palpamos y vimos durante el periodo de tiempo hasta que él subió al cielo. Esto quiere decir que Cristo vuelve a la vida. ¿Es eso lo mismo que decir la resurrección de Lázaro? ¿O del hijo de la viuda de Naín? ¿O de la hija de Jairo? No. En el caso de estos milagros de Cristo, la vuelta a la vida es una extensión del periodo de vida, con todas las mismas limitaciones que uno tiene normalmente. Necesidad de comer, de descansar, se cansa, etcétera, etcétera. En cambio, en la resurrección de Cristo es un volver a la vida de una forma distinta, en el que el modo de existir se transforma para ser algo que va más allá de todo lo que nosotros experimentamos o comprendemos. Primeramente, voy a decir algo muy claro. El ser humano o es alma y cuerpo o no es ser humano. Por tanto, es absurdo decir que será una resurrección sin cuerpo. Me quedé asombrado una vez en Estados Unidos cuando me pidieron que hablase de la resurrección, y para estar al día fui a consultar la Enciclopedia Católica de Estados Unidos y me encontré bajo el epígrafe de resurrección con esta frase: vuelta a la vida con o sin el cuerpo. Ante tal absurdo, yo tengo que preguntar, ¿qué vuelve a la vida? ¿Será lo que ha muerto? ¿Ha muerto el alma? Absurdo. Entonces, ¿cómo va a ser volver a la vida sin el cuerpo? Que es lo que ha muerto precisamente. Para un católico, además, hay otra afirmación que me parece muy digna de tener en cuenta. Nosotros creemos en la presencia de Cristo, en la Eucaristía. Cuando Cristo en la última cena tiene en la mano un trozo de pan y dice: esto es mi cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? Pues el único que tiene el que está allí a la mesa con los discípulos. Y dice además: este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Luego tiene el cáliz y dice: este es el cáliz de mi sangre, que va a ser derramado, pues la única sangre que tiene es la que tiene en las venas en aquel momento. Por tanto, cuando ahora es un sacerdote hablando en persona de Cristo, dice: esto es mi cuerpo. ¿Está hablando de otro cuerpo distinto o del mismo que Cristo presentó en la última cena? Y cuando dice: esta es mi sangre que va a ser derramada, no es la misma sangre que Cristo dio en la primera Eucaristía. Eso es absurdo. Por tanto, la resurrección tiene que ser la totalidad humana, alma y cuerpo, unida a la divinidad, comienza a vivir de una manera nueva. Y esa manera nueva es la que da que hacer a mucha gente. ¿Cómo puede ser cuerpo si entró en el cenáculo con las puertas cerradas? ¿Cómo puede ser materia si atraviesa paredes? ¿Cómo puede ser materia si aparecía y desaparecía instantáneamente? Pues bien, es aquí donde la ciencia moderna puede ayudarnos por lo menos a tener una mente suficientemente abierta a cosas que no entendemos en el proceder de la materia. La materia no es impenetrable. Para un físico se puede comprimir y compenetrar la materia sin límite.
La materia puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio, y esto ocurre todos los días en nuestros laboratorios. Y muchos aparatos electrónicos que hoy usamos se basan en lo que se llama el efecto túnel, que es que un electrón pasa de un sitio a otro y no ha pasado por el medio. La materia puede estar en varios sitios a un tiempo, y lo hace también en nuestros laboratorios en experimentos fáciles de reproducir. De modo que lo que puede hacer una partícula, que es materia, lo puede hacer, por lo menos por voluntad de Dios y su omnipotencia, un conjunto de partículas. Y esto es lo que es el cuerpo humano. De modo que lo que Cristo nos muestra es que hay un nuevo modo de existir en que la materia tiene la libertad de comportarse sin estar ceñida por las leyes de la física que se aplican a nuestra vida diaria. Pero no es contradictorio con la idea de materia. La resurrección es un cambio de modo de existir para ser, como dice Cristo, como los ángeles del cielo, que no necesitan ya comida, ni aire para respirar, ni una temperatura determinada para existir. Si en nuestra vida actual el espíritu está ceñido a las necesidades de la materia, y yo no puedo pensar bien si tengo sueño, tengo un dolor de cabeza o tengo mucha hambre, pues tampoco puedo decir que el espíritu deja de ser espíritu, aunque está ceñido por las leyes de la materia. De una forma equivalente, la materia comenzará a existir sin dejar de ser materia, pero con la libertad propia del espíritu. Podrá existir sin estar ceñido el cuerpo a leyes físicas, ni en un lugar, ni en un tiempo, sino que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, después de la resurrección, la realidad humana total de Cristo y la nuestra comienza a existir fuera del tiempo y del espacio, en un modo que hoy no podemos comprender ni imaginar. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Hay un objeto de interés arqueológico con el que fe y ciencia parecen entrar en conflicto, y es el lienzo que conocemos como la sábana santa de Turín, que envuelve el cuerpo muerto y resucitado de Jesús de Nazaret. Bueno, ante todo decir que la fe no depende de creer o no creer en este objeto, ¿vale? Es una reliquia y no hay ningún dogma sobre ella, ¿vale? Pero, bueno, para la cristiandad es muy valioso. Es un objeto que se estudia con la misma metodología con la que se estudia cualquier objeto antiguo, y bueno, hasta hoy nadie ha podido, digamos, reproducir la imagen que presenta esta sábana. ¿Qué hay en la sábana? La sábana es un lienzo que de 4 metros por 30 centímetros de largo por 1,20 metros de ancho, que presenta la imagen de un hombre de frente y de espalda, que ha muerto con una serie de heridas infligidas por un flagrum romano, se llama, es un látigo que termina
en unas barras con unas bolas metálicas que desgarran la piel de hace más de 2000 años, que ha sido crucificado, igual que lo hacían los romanos hace más de 2000 años, y todo esto en un contexto en el que se encuentra en la tumba de José de Arimatea, amigo íntimo de Jesús, y es un lienzo de lo mejor que se podía hacer en la época. Es un lienzo de muchísima calidad, de la máxima calidad que se podía lograr en aquella época. Esta imagen a día de hoy, con toda la tecnología que conocemos del siglo XXI, no se ha podido reproducir. Por eso pensamos que es auténtica. Es un objeto que se estudia en laboratorio y que, bueno, llevan más de 100 años estudiándolo y todavía no pueden afirmar que no sea verdadero. En esta sábana está el Evangelio marcado, tenemos los azotes con el látigo romano, tenemos las heridas de los clavos en las muñecas, los clavos de la época, tenemos la herida en el costado con la lanza romana, tenemos la corona de espinas, que no es como se pinta en el arte, sino que es como un casco, ¿no?, completo que cubre toda la cabeza, que es como eran las coronas en el Medio Oriente. Entonces, bueno, pues para un judío era impensable tocar una sábana de un muerto, donde había habido un muerto, porque quedaba como impuro, no podía volver a participar en ninguna ceremonia religiosa. Sin embargo, este objeto sí que lo guardan y lo tienen como algo precioso, ¿no?, hasta hoy. Porque, bueno, ya lo tiene la cristiandad. Pues porque no había envuelto a un muerto, sino que ya formaba parte de un vivo, ¿no?, de un resucitado. A Cristo lo habían visto vivo. Entonces, de este modo tenemos un testimonio de lo que físicamente sufrió Jesús. Y marcaba el comienzo de la fe en la resurrección, cuando Juan y Pedro fueron al sepulcro y vieron ese lienzo que envolvía el cuerpo de Cristo desinflado en el suelo, en el mismo sitio donde lo habían dejado, pero el cuerpo no estaba debajo. Y otro lienzo que está en Oviedo, en la catedral, se menciona allí también. El otro lienzo que había estado sobre su cabeza estaba todavía enrollado, como cuando le tenía alrededor de la cabeza, aparte en su propio lugar. Nadie había tocado nada, allí no había habido ladrones, el cuerpo simplemente había desaparecido. De modo que tenemos un testimonio físicamente visible de lo mucho que sufrió el Señor y una indicación de que esa muerte fue seguida por una resurrección que cambió totalmente el panorama de la pasión de Cristo para sus discípulos. Es la reliquia más preciosa de la cristiandad.